Hola, muy buenas tardes a todas, muy buenas tardes a todos. Soy Pedro García Muñoz, profesor del Colegio Concertado Nuestra Señora de las Mercedes de Tarancón y profesor asociado en la Facultad de Educación de Cuenca, de esta universidad, de la Universidad de Castilla-La Mancha, además especialista en aprendizaje cooperativo por el Centro Internacional de Aprendizaje Cooperativo, con sede en la Universidad de Minnesota. Y bueno, para que me conozcáis por lo menos de manera virtual y me pongáis cara, os dejo la foto que hice terminando esta formación que os digo de especialista en aprendizaje cooperativo con David Johnson, uno de los hermanos Johnson que estuvo por aquí por Madrid. Pues bien, agradecer a Felipe Gertrudix y a toda la organización de este quinto Congreso Internacional de Música y Cultura para la Inclusión y la Innovación y bueno, pues el permitirme comentaros y poder hacer esta comunicación sobre una intervención de aprendizaje cooperativo en una clase teórica de música en primero de la ESO. A tener en cuenta que está dentro de los estudios de doctorado, dentro de una tesis también de esta universidad, bueno, pues como veis ahí con su revisión sistemática y otros dos o tres estudios, unos relacionados con los elementos del aprendizaje cooperativo, como vamos a poder ver hoy, y otros futuros con los resultados académicos. El estado de la cuestión, creo que todos lo tenemos claro, seguramente son muchas las investigaciones desde el metaanálisis que hicieron los hermanos Johnson en 1981, que demuestran que el aprendizaje cooperativo pues, favorece la memorización de conceptos, alumnos con dificultades son menos rechazados y mejoran sus niveles de autoestima, y bueno, pues mejoran herramientas de aprendizaje, herramientas transversales. En todas las asignaturas hay estudios que versan sobre el aprendizaje cooperativo y sus mejoras. Fijaros aquí en los lenguajes, donde bueno, se muestra que se mejora el aprendizaje de vocabulario, gramática, habilidades de comprensión auditiva y lectora. Y además en educación musical pues ocurre exactamente lo mismo. Ahí existen beneficios en los elementos del aprendizaje cooperativo, pero además también en rendimiento, cuestiones tan importantes como la reducción de ansiedad o la atención. Lo mismo ocurre en educación secundaria, no nos vamos a extender más aquí. Y tampoco en los objetivos del estudio. Nos vamos a centrar ahora más adelante en la intervención, pero bueno, que sepáis que esta intervención está dentro de un estudio donde se trataba de evaluar los 5 elementos del aprendizaje cooperativo, el factor de cooperación y bueno, también las diferencias de sexo con estos ítems. Nos vamos a centrar en la intervención. La intervención, como muy bien nos dice nuestro Real Decreto 2022, dentro de su artículo 7, donde se marcan los objetivos, ¿no? Los logros que se espera que el alumno haya alcanzado al finalizar la etapa de secundaria. Pues fijaros, en los dos primeros ya, no me quiero extender en más, se habla bueno, que deben de asumir esa cooperación y ejercitarse en el diálogo. Además, desarrollar un trabajo individual y en equipo como condición necesaria para una realización eficaz de las tareas del aprendizaje, ¿no? Bueno, pues con la ley por delante, ¿no? Nos vamos a centrar en los objetivos de la comunicación. Los objetivos de la comunicación es ver cómo realmente sucede ese proceso, ¿vale? Mostrar el arduo proceso cooperativo que una intervención debe tener para conseguir esa mejora, sobre todo en el proceso de aprendizaje, ¿no? Los hermanos Johnson dicen que el aprendizaje cooperativo es el elemento didáctico de grupos reducidos en los que los alumnos trabajan juntos para maximizar su propio aprendizaje y el de los demás. Pero además añaden que para hacer cooperación es necesario que existan esos 5 componentes esenciales, esos 5 elementos donde hoy vamos a poner el foco, insisto. Por eso marcamos unas preguntas clave para esta comunicación y son las siguientes. ¿Es lícito que en la mayoría de los estudios no se muestre el proceso cooperativo de la intervención? ¿Cómo ponen en marcha el motor de los 5 elementos tan fundamentales para los hermanos Johnson? Ahí tenéis todos los estudios donde se ha comprobado, se ha visto que, pues bueno, que no se muestra el proceso cooperativo, insisto, sí, el proceso de la intervención, pero no el proceso cooperativo, como ahora después vamos a ver. Y veréis a lo que me refiero. Bueno, esta intervención se hizo con 44 estudiantes de primero de la ESO. Para evaluar estos 5 elementos y el factor cooperativo, se utilizó el cuestionario de aprendizaje cooperativo de Fernández Río et al. 2017. Algo fundamental, desde mi punto de vista, es saber quién la realiza. Creo que
bueno, pues no se focaliza normalmente en quién realiza esa intervención. Pues bueno, un especialista en aprendizaje cooperativo, formado con el Centro Internacional de Aprendizaje Cooperativo. ¿Y cómo se plantea? Desde este Centro Internacional de Aprendizaje Cooperativo no se ve de otra manera sino con un gran planificador de aprendizaje cooperativo que aquí os muestro y ahora vamos a detallar. ¿Qué tiene que tener este planificador? Y me centro en la negrita que veis, que creo que es distinto a otras planificaciones, ¿no? Se centra en objetivos relacionados con las habilidades sociales. Vamos a poner el foco. ¿Qué objetivos nos marcamos a nivel de habilidades sociales? ¿Cómo trabajamos? Vamos a trabajar la interdependencia positiva o la responsabilidad individual, que son dos pilares fundamentales. Ya tenemos 3, junto con las habilidades sociales. Además, se hace una supervisión y una intervención con el alumnado, ¿no? No me siento en la mesa y estoy ahí y digo que no saben trabajar en grupo. Y luego una celebración, que normalmente pues no se pone el foco ahí. Fija los objetivos relacionados con las habilidades sociales: respetar el turno, llamar a los compañeros por su nombre, dirigir el trabajo en grupo, pedir ayuda, ofrecer ayuda. Son cosas que los alumnos queremos que aprendan. Voy a centrarme en la explicación de la tarea, que es bastante ardua, como os decía al principio. Se comienza con una técnica de los hermanos Johnson, que es la controversia académica. Además de esta, como veis en la sesión número 4, vamos a trabajar el folio giratorio. Ya son 2 técnicas, ¿vale? Pero además de estas técnicas, nos vamos a centrar en, bueno, pues repartirnos. Vamos a repartirnos roles, vamos a repartirnos trabajo, ¿vale? Ahí estamos directamente relacionándolo con la interdependencia positiva. Unos van a trabajar la etapa, otros la vida, y otros la obra, y otras el estilo del autor que tenemos, que vamos a investigar, ¿no? En el que vamos a profundizar, como decía el objetivo. Después vamos a buscar cada uno pues su información y vamos a realizar nuestra diapositiva sobre la parte que nos ha tocado. Además luego se pone en común, y fijaros, se pone en común porque luego vamos a hacer un folio giratorio en la sesión 4, como os decía, para hacer un guión para luego realizar un stop motion. En las sesiones 5 y 6 se traen muñecos para ver cuáles nos cuadran y cuáles no, y se realiza la grabación del mismo. Después, con ese stop motion, además de ese stop motion, vamos a presentar el autor con nuestro PowerPoint, como normalmente se hace, ¿no? Pero bueno, pues metemos, como veis, muchas más cosas para que sea más rico y más motivador. Al final, un procesamiento grupal. Vamos a autoevaluarnos, vamos a coevaluarnos y, como veremos después, vamos a reflexionar. El cuestionario mismo nos va a evaluar a nivel de los 5 elementos y luego una rúbrica para ver los contenidos académicos. Los criterios para alcanzar el éxito están relacionados directamente, como veis, con los objetivos. Pero vamos aquí. Vamos a, la interdependencia positiva y la responsabilidad individual. Como os decía, hay que marcarlas. ¿Cómo la vamos a trabajar? Pues tenemos que contarles a los alumnos que deben saber que la tarea es que todos aprendan. La tarea además está repartida y el folio giratorio nos va a ayudar mucho. El reparto de roles nos va a ayudar también a que ejerzan esa responsabilidad individual, pero hay que decírselo, hay que insistirles que cada uno debe contribuir con su esfuerzo y además solicitar ayuda, y hay que enseñarles desde pequeños, desde primaria, que tienen que solicitar ayuda y dar ayuda, ¿vale? Que no se hace. Bien, conductas esperadas, pues yo espero que los alumnos aprendan no solo los contenidos, sino las habilidades sociales propuestas, y me insisto a mí mismo en focalizar aquí. Respetamos las presentaciones de los demás y además celebramos su éxito, ahí cooperamos a nivel de clase. Pero fijaros aquí, insisto en este punto, ¿no? Supervisión e intervención. Voy a detallarlo. Observación e intervención primero para ayudar a la tarea. Los profesores, debemos colgar en clase carteles con las habilidades sociales que se van a trabajar. Vamos a llamarnos por nuestro nombre, vamos a pedir ayuda, vamos a dar ayuda, todo eso se va colgando poco a poco. Recordaremos a cada grupo que estén pendientes de realizarlas. Y además, cada semana vamos a evaluar con una gráfica de calidad en qué nivel estamos de cumplimiento de estas habilidades sociales, estamos trabajando o no. Además, el profesor es el que se tiene que realizar una tabla, se busca una tabla donde organiza esta observación grupal para ver si se está existiendo o no esa interdependencia positiva y la responsabilidad individual por el otro, y además, si se están trabajando las habilidades sociales, marcamos del 1 al 5, bueno, sabéis que hay muchas maneras de hacerlo. Vamos a ir concluyendo.
La evaluación y el procesamiento. Tenemos que hacer una evaluación formativa, por una parte con ayuda de la tabla de observación, y contaremos con las exposiciones para ver si los objetivos académicos pues, se han cumplido. El grupo realizará también su autoevaluación y coevaluación, insisto. El procesamiento del equipo tendrá que ir anotando, como he dicho, todo lo que va sucediendo. Para terminar las sesiones, los alumnos tendrán que, bueno, pues vamos a hacer una asamblea para charlar cómo ha cambiado el estudio de algo académico, hablaremos sobre el aprendizaje de historia de la música y de las habilidades sociales, insisto, su experiencia, anécdotas, etcétera. Vamos a celebrar al final, bueno, pues chocamos a nivel de Kimbo, un abrazo, ¿no? Quien se anime, y ellos se lo dan, ellos se animan a dárselo. Bueno, vamos quitando la lupa de la intervención y efectivamente el estudio, pues bueno, está hecho con SPSS después, como veis ahí, con análisis de los descriptivos, te estudian, etcétera, etcétera. Ahora no vamos a focalizar ahí porque lo que nos interesa es ver que, bueno, pues efectivamente hubo una mejora significativa en habilidades sociales y en procesamiento grupal de los 5 elementos. Y también en el factor de cooperación. Los chicos se mantienen en esta línea, pero las chicas, sin embargo, solamente lo hacen en procesamiento grupal. Las conclusiones. Pues está clarísimo que existen evidencias de que el aprendizaje cooperativo funciona, mejora las habilidades cooperativas de estos elementos y además los resultados académicos, de que la música también lo consigue gracias a esta herramienta metodológica, ¿no? La potencia a nivel social en colegios, institutos, escuelas de música, conservatorios y universidades. Debemos poner el foco y programar objetivos de aprendizaje cooperativo para que el proceso de aprendizaje sea real. Esa es mi aportación, ¿no? Que quiero aquí recalcar. Y en el ámbito científico pues dejo un par de preguntas abiertas para el estudio. ¿Es importante quién hace, como he dicho al principio, y cómo se hace la intervención cooperativa? Hay que recalcar esos elementos cooperativos. ¿Se muestra esto en todos los estudios de impacto dentro de otras áreas? Bueno, pues dejamos esto para la investigación. Muchas gracias a todos, de nuevo a la organización. Mis directores de tesis, Felipe Gertrudis y Natalia Arias Palencia, gracias por ese esfuerzo que estáis haciendo. Y nos vemos, espero, esta tarde para, bueno, por si acaso tenéis alguna duda y queréis charlar sobre aprendizaje cooperativo en el aula de música. Chao, feliz comida, feliz almuerzo.